En las aguas sagradas del Nilo, bajo la luna de octubre del año 130, flotaba el cuerpo de la criatura más hermosa que había contemplado el Imperio Romano. Su piel, aún dorada por el sol egipcio, brillaba contra las aguas oscuras como mármol tallado por los dioses. Los labios que habían sido besados por el hombre más poderoso del mundo ahora estaban sellados por la eternidad. Antino había muerto. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Antino contaba una historia que Roma prefería silenciar. Contaba de un niño convertido en objeto de deseo imperial, de 7 años vividos, como un dios, pero sin alma propia, de una belleza que había sido su corona y su condena. A orillas del Nilo, mientras los servidores imperiales sacaban aquel cuerpo del agua, nadie se atrevía a mirar a los ojos al emperador Adriano. El hombre que había conquistado provincias, edificado murallas y reorganizado legiones, lloraba como una mujer ante el cadáver de quien había sido su obsesión, su tesoro y su más íntima tragedia. No era un emperador perdiendo a un consejero. Era un hombre perdiendo la única belleza que había logrado poseer completamente. Esta es la historia de Antínuo, la del joven que fue convertido en concubino del emperador más poderoso de Roma. Vivió como Dios en vida, pero murió misteriosamente a los 19 años, llevando consigo el secreto de si fue víctima o mártir voluntario de una pasión imperial que no conocía límites. Para entender cómo llegó hasta ahí, hay que volver a un tiempo anterior, cuando Antino aún tenía nombre de niño y no de divinidad, cuando su cuerpo le pertenecía y su destino no estaba escrito en los caprichos de un emperador enamorado. Antino nació entre los años 110 y 115 en Claudiópolis, una ciudad de Bitinia rebautizada en honor del emperador Claudio. Su nombre verdadero se perdió en los archivos imperiales, como se perdieron tantas cosas que no convenía recordar. Era hijo de gente humilde, probablemente campesinos, que vieron en su hijo una bendición de los dioses sin sospechar que sería también su maldición. Desde niño, Antino poseía esa belleza que no se aprende, se nace con ella, como quien nace marcado por el destino. Su cabello caía en cascadas de rizos dorados, sus ojos eran lagos oscuros que reflejaban una serenidad inquietante. Su rostro combinaba dulzura infantil con una estructura ósea que prometía belleza sobrenatural en la edad adulta. El encuentro que cambiaría su vida ocurrió en el año 123, cuando Adriano visitó Claudiópolis durante su gira por las provincias orientales. El emperador, hombre de 47 años, conocido por sus gustos refinados en jóvenes efebos, vio en aquel niño la encarnación perfecta de sus ideales estéticos helénicos. Esa noche, Adriano escribió órdenes para que el joven fuera enviado a Roma. Los padres recibieron la noticia como una bendición, firmando documentos sin leer las líneas invisibles, que su hijo ya no les pertenecía. Mientras la comitiva se alejaba hacia Roma, Antino miraba por última vez los campos donde había corrido siendo niño, sin saber que nunca más sería libre. Durante 3 años, Antino fue moldeado según los patrones de perfección helenística que obsesionaba a Adriano. Aprendió latín y griego clásico, filosofía y retórica, música y danza. Pero cada aspecto de su educación estaba diseñado no para hacer de él un hombre libre, sino para convertirlo en el acompañante ideal de un emperador esteta. Aprendió a caminar con gracia, a hablar con cadencia poética, a vestirse de modo que cada pliegue realzara la perfección de su cuerpo. Los tutores que se encargaron de su formación
eran los más refinados de Roma, gramáticos que habían educado a hijos de senadores, filósofos estoicos que le enseñaron las obras de Marco Aurelio, maestros de dicción que convirtieron su voz en instrumento de seducción involuntaria. Su día comenzaba antes del amanecer con ejercicios de declamación, continuaba con lecciones de historia y literatura griega, y terminaba con sesiones de música donde aprendía a tocar la lira y el aulos. Pero la transformación más profunda no era intelectual, sino física y psicológica. Sus movimientos fueron estudiados y corregidos hasta alcanzar una gracia que parecía natural, pero era completamente artificial. Sus gestos, sus expresiones faciales, incluso su forma de sonreír fueron calibrados para despertar en Adriano la fascinación estética que el emperador buscaba en todo lo que lo rodeaba. La educación más importante la recibió en el silencio de las noches romanas, cuando quedaba solo con la comprensión gradual de su situación. Ya no era Antino de Claudiópolis. Era el favorito designado del emperador, un objeto de belleza cuidadosamente cultivado. Los otros jóvenes de la corte lo trataban con una distancia respetuosa que le recordaba constantemente su estatus especial. No era uno de ellos, sino la futura posesión más preciada del hombre más poderoso del mundo. Durante estos años de preparación, Antaino desarrolló una melancolía prematura que sus tutores interpretaban como refinamiento intelectual. En realidad, era la tristeza de quien comprende que está siendo convertido en algo que no eligió ser. Sus cartas a sus padres, cuidadosamente censuradas por los administradores imperiales, hablaban de sus estudios y de la belleza de Roma, pero nunca mencionaban la soledad que lo consumía ni el miedo que crecía en su interior. En el año 127, cuando cumplió 17 años, su educación formal terminó. El encuentro definitivo con Adriano tuvo lugar en los jardines imperiales. Cuando se encontraron cara a cara, ambos comprendieron que habían llegado al momento decisivo. No fue amor lo que nació esa tarde, fue la unión entre el poder absoluto y la belleza absoluta, entre quien podía poseerlo todo y quien no tenía más opción que ser poseído. Esa noche, Antino durmió por primera vez en los aposentos imperiales. Ya no era un estudiante. Se había convertido en lo que siempre había estado destinado a ser: el favorito personal del hombre más poderoso del mundo, el objeto más preciado en una colección imperial que incluía provincias y la vida de millones de súbditos. Desde el año 127, Antino acompañó a Adriano en sus viajes por Asia Menor, Grecia, Judea y Egipto. No viajaba como sirviente ni consejero. Era un tesoro viviente, custodiado con el celo reservado para las reliquias sagradas. Su séquito incluía especialistas en el cuidado de su cabello, masajistas, costureros que diseñaban túnicas para realzar su figura. Adriano había diseñado para Antino una existencia que rozaba lo divino, pero que estaba calculada hasta el último detalle. Sus aposentos en cada villa imperial eran decorados con frescos que representaban escenas de la mitología griega, especialmente aquellas que mostraban el amor entre dioses y mortales. Su guardarropa incluía túnicas de seda de todos los colores, pero Adriano prefería verlo vestido de blanco o azul pálido, colores que realzaban su piel dorada y sus rizos rubios. Los banquetes imperiales se convirtieron en espectáculos donde Antaino era exhibido como la joya más preciada de la colección de Adriano. Reclinado en un diván junto al emperador, servía vino en copas de oro, mientras poetas y músicos actuaban para el deleite de los invitados. Su belleza era un tema constante de conversación entre los cortesanos,
que competían por halagar tanto a Adriano como a su favorito con elogios cada vez más elaborados. La relación se hizo pública durante el viaje a Libia, donde el poeta Pancrates inmortalizó en versos una caza de león. Según el relato oficial, Adriano había matado la bestia antes de que atacara a Antínoo. La sangre del león hizo brotar la flor de Antínoo. Era propaganda calculada para ennoblecer la relación, presentándola como un vínculo heroico digno de los mitos antiguos en lugar de la realidad más cruda de un emperador obsesionado con un joven sin poder real. Durante estos años, Antínoo desarrolló una personalidad pública que ocultaba cuidadosamente sus sentimientos privados. En público era sereno, elegante, aparentemente devoto a Adriano. En privado, escribía poemas que nunca mostró a nadie, donde expresaba una nostalgia profunda por la libertad perdida y una inquietud creciente sobre su futuro. Sabía que su posición dependía enteramente de mantener la fascinación del emperador, y esa presión constante lo estaba consumiendo lentamente. En Roma, los rumores oscilaban entre admiración y escándalo. Aurelio Víctor escribió sobre la ardiente pasión por su famoso sirviente Antínoo, pero nadie criticaba abiertamente. El poder imperial era absoluto. Sin embargo, detrás de la fachada dorada, Antínoo libraba batallas silenciosas. Cada día despertaba sabiendo que su valor residía únicamente en su belleza. La emperatriz Sabina lo observaba con promesas de venganza en los ojos. Los favoritos anteriores habían desaparecido cuando su belleza se marchitó. A los 19 años, Antínoo había comprendido una verdad atormentadora. No había diferencia entre ser adorado como Dios y poseído como objeto. En ambos casos, dejaba de ser humano para convertirse en proyección de deseos ajenos. En agosto del año 130, la comitiva imperial llegó a Egipto para el último viaje de Antínoo. Adriano había planeado una gira triunfal culminando con los misterios de Osiris, pero para Antínoo tenía sabor de despedida no declarada. Los 3 años como favorito imperial habían sido una educación cruel en las realidades del poder, y había aprendido a interpretar los signos que otros pasaban por alto. Había comenzado a percibir señales inquietantes. El emperador miraba a otros jóvenes con la misma intensidad que una vez había reservado para él. Sus caricias se habían vuelto mecánicas, sus conversaciones más distantes. Durante los banquetes, Adriano a veces se distraía contemplando a nuevos efebos que llegaban a la corte, y Antínoo notaba cómo se encendía en sus ojos la misma llama que había visto años antes, cuando él mismo era el objeto de esa fascinación. En Alejandría, mientras visitaban la tumba de Alejandro Magno, Antínoo notó la presencia insistente de Lucio Seionius Cómodo, aristócrata de 17 años que había llegado a Egipto como parte del séquito imperial. Lucio poseía una belleza delicada que recordaba peligrosamente a la del propio Antínoo en sus primeros días romanos, y había comenzado a recibir las mismas atenciones educativas que él había conocido años antes. Adriano lo llamaba a menudo para conversaciones privadas. Le había asignado tutores personales y había comenzado a incluirlo en ceremonias donde antes solo Antínoo tenía acceso. La comprensión llegó como golpe físico. Adriano repetía exactamente el patrón que había seguido con él. Lucio sería educado, refinado, convertido en el próximo objeto de la fascinación imperial. Y él sería gradualmente desplazado, enviado tal vez a una villa lejana con una pensión generosa y el mandato implícito de desaparecer discretamente de la historia.
Para alguien que había vivido 4 años como centro del universo afectivo imperial, la perspectiva del olvido resultaba más terrible que la muerte. Las noches en Alejandría se volvieron tortuosas para Antino. Permanecía despierto, escuchando las conversaciones que Adriano mantenía con sus consejeros sobre el futuro del imperio. Conversaciones donde su nombre ya no aparecía con la frecuencia de antes. Había comenzado a darse cuenta de que para Adriano él no era una persona sino un objeto de colección. Y como todo coleccionista, el emperador estaba siempre en busca de nuevas adquisiciones que renovaran su interés. A finales de septiembre, la flotilla inició el viaje por el Nilo, rumbo a Heliópolis. El cortejo era espléndido. Barcos dorados cargados de cortesanos, soldados, artistas y funcionarios. Durante el día, Antino mantenía su compostura habitual, pero por las noches se refugiaba en la cubierta de su embarcación, contemplando las aguas del río que parecían murmurarle secretos antiguos. En Heliópolis consultaron sacerdotes sobre rituales de Osiris, el dios que moría y resucitaba cada año. Los sacerdotes hablaron de sacrificio y renacimiento, de la necesidad de que algo muriera para que algo nuevo pudiera nacer. Se hablaba de presagios, que la muerte de alguien cercano al emperador prolongaría la vida de Adriano, que los dioses exigían una ofrenda para purificar el Nilo. Durante las noches, en el barco imperial, mientras navegaban hacia Hermópolis, bajo un cielo estrellado que parecía burlarse de los mortales, Antino tomó una decisión que había estado madurando. Si iba a perder todo lo que había justificado su existencia, al menos controlaría la manera de perderlo. Si iba a ser olvidado, haría que su desaparición fuera imposible de olvidar. El 30 de octubre del año 130, durante el festival de Osiris, Antino desapareció en las aguas sagradas del río. Algunos testimonios sugieren que fue visto por última vez contemplando las aguas bajo la luna llena. Su cuerpo fue encontrado al amanecer siguiente, con la serenidad de quien había encontrado al fin la paz que le había sido negada en vida. El dolor de Adriano trascendió lo personal para convertirse en política imperial. Inmediatamente comenzó el enaltecimiento sistemático de su compañero. No fue duelo, fue magia imperial que pretendía resucitar a través del poder lo que la muerte había arrebatado. En el lugar donde fue encontrado el cuerpo, Adriano fundó Antinoópolis, proyecto urbanístico delirante con calles helenísticas perfectas, templos al nuevo dios, gimnasios para competiciones en su honor. La ciudad fue poblada con colonos obligados a rendir culto a Antino como divinidad oficial. Adriano erigió templos en Bitinia, Mantineia y Atenas. Estableció festivales anuales. Acuñó monedas con su imagen. El culto no fue devoción privada, sino religión de Estado impuesta con autoridad imperial. Antínoo fue identificado con Osiris, pero también con Apolo, Dioniso y Ganímedes. Los artistas reprodujeron su imagen obsesivamente, estatuas, bustos, relieves multiplicándose por todo el imperio. El culto arraigó tan intensamente que se prolongó hasta el siglo V, varios siglos después de los acontecimientos que lo crearon. Adriano había logrado algo imposible, convertir su obsesión personal en religión universal. Pero el precio fue la cordura. Los últimos años estuvieron marcados por melancolía que rozaba la demencia, perseguido por el fantasma de un amor que había intentado volver eterno y solo había conseguido volver monstruoso. Así mueren los imperios, no con gloria, sino con emperadores que confunden el amor con la posesión, el poder con la capacidad de resucitar a los muertos.
Los últimos 8 años de vida de Adriano fueron un lento descenso hacia la locura disfrazada de duelo imperial. El hombre que había reorganizado las fronteras del mundo se encerraba en su villa de Tivoli, rodeado de reproducciones obsesivas de Antínoe, hablando con estatuas como si fueran el joven resucitado. El imperio siguió funcionando a pesar de la ausencia emocional de su emperador. El 10 de julio del año 138, Adriano murió a los 70 años. Sus últimas palabras, según algunos cronistas, fueron para Antínoe: «Te esperé demasiado tiempo». Fue enterrado en el mausoleo que había construido en Roma, pero su alma se había perdido hacía años en las aguas del Nilo. El culto a Antínoe sobrevivió al Imperio Romano. En el siglo XXI, su figura ha resurgido como símbolo complejo. Para unos, víctima del abuso de poder; para otros, primera víctima documentada de la cultura de la celebridad. Su belleza, preservada en cientos de estatuas, sigue inquietando. Es el rostro de quien fue amado hasta la muerte, poseído hasta la aniquilación. Su cuerpo no le pertenecía, nunca le perteneció. Desde los 13 años hasta los 19 fue propiedad imperial, objeto de una pasión que no distinguía entre amor y coleccionismo. Y cuando murió, ni siquiera la muerte le devolvió la libertad. Fue convertido en Dios, eternamente encadenado a los deseos de quien lo había poseído en vida. Esta es la historia de Antínoe, no la del dios que inventó la propaganda imperial, sino la del niño griego que pagó con su humanidad el precio de haber nacido demasiado hermoso, en una época donde la belleza podía convertirse en condena perpetua. Porque hay amores que inmortalizan y hay amores que devoran. El de Adriano por Antínoe fue el segundo. Un amor que consumió 2 vidas y un imperio entero, dejando como legado miles de estatuas de mármol que aún hoy nos miran con ojos que no pidieron ser eternos. Y aún hoy, cuando vemos su rostro esculpido en los museos del mundo, deberíamos preguntarnos: ¿qué diferencia hay entre ser adorado y ser poseído? Entre ser inmortalizado y ser encarcelado para siempre en el deseo ajeno. La historia de Antínoe nos recuerda que a veces la mayor crueldad es convertir a alguien en lo que otros quieren que sea, aunque eso signifique matarlo lentamente por dentro hasta que solo quede la belleza, vaciada de todo lo que una vez fue humano.